Muy buenos días, queridos hermanos. Dios me les bendiga. Les habla el pastor Omar Arias de la Primera Iglesia Bautista de Medellín y su esposa Lilian López, intérprete de señas. Para todos los hermanos sordos que nos escuchan también y que ven las señales a través de este medio. Queremos levantar una oración dando gracias a Dios y por cada uno de ustedes que nos acompañan en esta mañana. Vamos a elevar una oración al Señor pidiendo su gracia y su amor a través de su palabra para cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, Señor, te pedimos de que tú bendigas, Señor, este estudio, que nos guardes, bendito Dios, de toda mala doctrina, de toda mala interpretación, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y dirigiéndonos, Señor, para que podamos enseñar lo que es correcto, Señor, delante de los hombres, para la gloria y para la honra tuya, Señor, lo hacemos. Gracias te damos, Señor, por la vida y por la salud. Hoy oramos, Padre, por todas las almas, Señor, que hoy están tratando de aprender hoy de la palabra de Dios, de aprender de ti. Y gracias por usarnos, bendito Dios, porque estamos dispuestos a cumplir con la sagrada misión de llevar, de hacer discípulos, Señor, a todas las naciones. En el nombre de nuestro amado y Señor Jesucristo, oramos, dándote a ti, oh Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, queridos hermanos, como les decía ahora, damos la honra y la gloria al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios en lengua de señas y también de manera oral para la gloria y honra de nuestro Señor. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y es volver a Jesús. El tema principal es las decisiones que Jesús tomó para iniciar su ministerio acá en medio de la tierra donde él fue colocado, donde se hizo colocar para extender y que el reino de Dios creciera de manera muy especial. Entonces Jesús tiene muchas cosas nuevas. Jesús tiene cosas muy especiales para que nosotros recordemos en el día de hoy. Y debemos, detrás de este marco, detrás de esta enseñanza, en el día de hoy, hay una serie de principios que nos da la palabra de Dios para poder desarrollar nuestro ministerio donde quiera que estemos. Por lo tanto, usted tiene un ministerio de predicación, un ministerio evangelístico, usted quiere desarrollar un ministerio de adoración, de alabanza, usted quiere desarrollar un ministerio social, usted quiere desarrollar un ministerio en cualquier parte de esta ciudad, en cualquier parte de su barrio, en el lugar donde Dios lo ha colocado. Ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios hoy nos quiere recordar a todos nosotros. Y digo esto porque la fuente principal del trabajo que cada uno quiere o puede desarrollar en la iglesia es un trabajo que está basado en las decisiones que nuestro Señor Jesucristo tomó para iniciar el ministerio, y asimismo nosotros debemos tomar también esa iniciativa en el día de hoy. Entonces, los mandatos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo es la fuente de inspiración para todos nosotros en esta mañana, y así lo trataremos de ver por medio de la santa palabra de nuestro Señor. En primer lugar, la palabra de Dios nos enseña que debemos volver
a leer lo que hizo Jesús. Esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos de tener en cuenta, y con el transcurso del tiempo se nos olvidan o se nos han olvidado pocas y muchas cosas que Jesús hizo. Por lo tanto, el punto número 1 en el día de hoy es que debemos volver a leer lo que Jesús hizo y quedó escrito en este libro. Para esto debemos volver a la Biblia. Para esto debemos volver a lo que es la palabra de Dios, palabra fiel, palabra inspirada por el Espíritu Santo, para que todos nosotros pudiéramos ser corregidos, para que nosotros pudiéramos ser agradecidos con el Señor. Y vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 5, vamos a utilizar nuestras Biblias en esta mañana. Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19 dice, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En primer lugar, la obediencia es muy importante. La obediencia a Dios en lo que Él dice. Porque parece fácil que nosotros aprendamos a obedecer, pero la realidad es que nosotros usamos nuestras propias opiniones, nuestras propias interpretaciones personales, y muchas cosas que la Biblia habla nos enseña que no las hacemos, y entonces hacemos otras e interpretamos otras que la Biblia no nos está enseñando realmente. Jesús nos enseña en este texto que Él no hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía hacer al Padre, y que todo lo que el Padre hacía, Él lo copiaba y lo hacía. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos recuerda de que Él dijo, no tomaré ninguna decisión si mi Padre no lo hace. No voy a trabajar, no voy a enseñar, no voy a hacer esto o aquello si mi Padre no lo ordena. Jesús nos recuerda que las opiniones personales, las interpretaciones personales nuestras, no debemos de tenerlas en cuenta, sino hacer la voluntad del Padre. Y en este libro, en la palabra de Dios, encontramos las normas, encontramos la ruta que Dios nos está diciendo que tenemos y que debemos hacer. Y tenemos que hacer como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Vamos a hacer el trabajo. ¿Cuántos de ustedes quieren hacer el trabajo? Pero no vamos a hacer el trabajo como yo lo quiero hacer o según mi posición personal. No vamos a trabajar por nuestra propia cuenta ni con nuestras propias fuerzas. Usted está aquí, queridos hermanos, es para hacer lo que Dios quiere, no para hacer lo que yo quiero. Jesús dice, solo hago lo que veo hacer a mi Padre. Y lo que hace Dios, lo
que quiere Dios es que Él quiere que hagamos un ministerio de acuerdo a la voluntad de Él. Qué bueno es tomar el lugar de ser un servidor y un colaborador que Dios quiere hacer de nosotros y lo que la Biblia nos enseña para que sirvamos y seamos colaboradores. Entonces, en segundo lugar, ¿con quién podemos hacer nosotros entonces el trabajo? Esta fue una de las decisiones que Jesús tuvo que tomar y que la tomó de manera muy sabia. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, Evangelio de Mateo, capítulo 9, en el verso 17, Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 17, dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Con quién? Una buena decisión. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Con quién puedes empezar a trabajar? Si vamos a desarrollar el modelo que Jesús desarrolló estando aquí en la tierra, debemos pensar en personas nuevas, en personas que necesitan de la palabra de Dios. Aquí hay dos conceptos en este texto, en este versículo, en este pasaje de la Biblia. Nos habla de un vino nuevo y nos habla de un odre. El vino nuevo es lo que Dios nos ha traído para la humanidad. El mensaje de salvación, un mensaje de gracia, un mensaje de misericordia. Y el odre es el lugar donde vamos a poner esta enseñanza, donde vamos a sembrar esta palabra, donde vamos a vivir en ese nuevo reino. ¿Dónde vamos a colocar esta palabra? ¿Dónde vamos a colocar esta enseñanza? ¿Dónde vamos a evangelizar? La gente que ya tiene años en el Evangelio, en una religión, la gente que ya tiene años en la fe o en odres nuevos. ¿Para qué? Para que estos odres nuevos puedan tener un camino más dinámico, un camino más amplio. Y Jesús tomó una decisión muy específica y muy clara. Él básicamente no escogió a los fariseos, ni tampoco a los saduceos, ni a gente que tenía ya memorizada la palabra, la Torá, gente que oraba, gente que ayunaba, gente que ya estaba en medio de la religión, gente que tenía una relación con Dios, pero tenían una relación a su manera, a una manera totalmente equivocada. Estaban allí, estaban en medio de la iglesia, en medio de la religión, pero Él los deja allí y va en busca de personas nuevas que estaban en cero, que no conocían, que estaban en pecado, prostitutas, ladrones, etcétera, etcétera. El Señor estaba poniendo sus ojos en ese tipo de personas. Personas que estaban en cero en el conocimiento de Dios, que estaban alejadas de la iglesia, que estaban alejadas de la palabra, pero que querían en el fondo llegar a tener un encuentro personal con Él. Jesucristo toma la decisión de buscar personas nuevas. Buscó a Pedro, que estaba pescando, buscó a Mateo, que estaba en el
en la mesa de los tributos, buscó a personas totalmente ajenas a lo tradicional, personas que estaban fuera de la iglesia, personas que estaban fuera del contexto religioso de la época. Y podemos, seguro, queridos hermanos, seguir respetando, honrando y acompañando a nuestros miembros antiguos de la iglesia. No podemos abandonar esa práctica ni esa costumbre. Jesús nos gastó tiempo en las personas nuevas. No gastó tiempo en aquellos sacerdotes, no gastó tiempo en aquellos fariseos, no gastó tiempo en aquellos saduceos. Ellos estaban hace tiempo en la iglesia y ya tenían aquí en su mente, en su corazón, tenían incorporadas muchas cosas en sus estilos de vida. Y Jesús tomó la decisión en su ministerio de arrancar de cero. Y si Jesús tomó esa decisión es porque Él sabe que eso era un camino diferente, un camino más amplio, un camino dinámico para el crecimiento del reino en medio de la tierra. En tercer lugar, quisiéramos ver en Mateo capítulo 9, en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí la decisión que toma Jesús es estar móvil o estar estático. Es una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar. O nos quedamos quietos o nos movemos. Enseñamos, predicamos, vamos a los hogares, los visitamos y oramos por los enfermos en los hospitales y en las cárceles, como es nuestra forma de funcionar. Y Jesús tenía un ministerio. Y estaba enfocado en el amor al prójimo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a sí mismo. Y Jesús tenía un ministerio y tomó la decisión enfocado en el amor al prójimo, en el respeto a su Padre, y dice la palabra que Él recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. A Jesús era difícil encontrarlo, hermano. A Jesús era difícil encontrarlo porque Jesús no se quedaba quieto en una sola aldea, ni tampoco en una ciudad, ni tampoco en un lugar específico. No se quedaba quieto. Siempre estaba en movimiento, siempre estaba enseñando en la sinagoga, siempre estaba predicando el evangelio en la plaza pública, siempre estaba enseñando el evangelio en diferentes partes. Siempre estaba orando, siempre estaba sanando a las personas que la necesitaban. Jesús era una persona móvil. Era una persona móvil, no era una persona estática. En cuarto lugar, Jesús se enfoca en las relaciones. Es una de las decisiones que nosotros tenemos que aprender a tomar, es a enfocarnos en nuestras relaciones. Y nosotros nos la pasamos muchas veces, queridos hermanos, en programas, en actividades, en eventos, de evento en evento, de programa en programa, y así lo hacemos de manera ordenada muchas veces. Pero Jesús toma la decisión no de un programa ni de una actividad. Jesús toma la decisión de relacionarse. Por ejemplo, Jesús se relaciona con Nicodemo. A pesar de que Nicodemo no era una persona nueva, era un sacerdote, era un anciano, Jesús se relaciona con él
a pesar de que Nicodemo vino de noche. Jesús se relaciona con una mujer samaritana, mujer desechada, mujer de otro bando al norte de Israel. Los samaritanos se encontraban divididos con los judíos. Jesús se relaciona con Zaqueo, un hombre despreciado, un hombre que no era muy querido por cobrarle impuestos, por marcar los tributos. Era un ladrón, un cobrador de impuestos. Jesús se relaciona con las personas que tienen problemas espirituales como el gadareno. Este hombre fue liberado de estos demonios y fue enviado a trabajar en la obra de Dios. Jesús se relaciona con los enfermos, con el paralítico de Betesda que no tenía con quien lo colocara en el agua mientras el ángel revoloteaba. Jesús nos enseña que Él tomó una decisión clara de ir a las personas, de ir. Todos eran nuevos, todos eran menos Nicodemo, y Él busca a Jesús de noche. Pero así, en medio de la oscuridad, Jesús se relaciona con Nicodemo. Hermanos queridos, amigos que me escuchan en esta mañana, nuestro enfoque debe ser las relaciones. Debemos relacionarnos con las personas dentro y fuera de la iglesia, no tanto a través de los programas. Las relaciones tienen o atraen más relaciones para nosotros. Las relaciones atraen bendición, nos conocemos los unos a los otros. Por eso Dios quiere que nos relacionemos a través de la palabra de Dios, pero no llenando nuestra mente y nuestro corazón de tanto conocimiento, sino una relación a través de la oración, a través de un encuentro personal con el Señor. En quinto lugar, queridos hermanos, Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, Marcos capítulo 16, en el verso 15, Marcos capítulo 16, en el verso 15, el Señor les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asimismo nos lo recuerda el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, en el verso 20. Una de las decisiones dentro del modelo de Jesús es que Jesús decide ir hacia la gente. Jesús decide ir a la gente y no esperar que la gente venga a Él. Jesús iba. Y Jesús nos enseña que nosotros debemos ir a la gente, mas no esperar que ellos lleguen y pasen de pronto por ahí al templo y vengan donde nosotros. Debemos ir a la gente. Aquí hay un imperativo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El mensaje regular es venga. Lo normal que nosotros hacemos es: venga, te invito a venir a mi iglesia, ven, te invito a este programa, a esta actividad, a este concierto, a esta actividad que tenemos mañana, la próxima semana. Pero ese no fue el modelo de Jesús. El modelo de Jesús no fue: los espero el domingo en el templo, los espero en el programa que vamos a realizar este fin de semana para el Día de la Madre, para el Día del Padre, y esos días son los que más tenemos de pronto actividades de crecimiento en la iglesia. Después no vuelven. El modelo de Jesús es ir a la gente, hermanos. Jesús dice muy claro: id. Es como si Jesús supiera que vamos a caer en una trampa de quedarnos y esperar que las personas vinieran
a nosotros. Jesús nos deja muy claro en este pasaje que la responsabilidad como creyentes es ir, mas no es quedarnos estáticos y esperar. Jesús nunca esperó que vinieran a Él los perdidos. Él fue a ellos. Él fue a la samaritana. Él buscó a Zaqueo. Él buscó al gadareno. Él fue al paralítico de Betesda. Él fue al pecador. Jesús nunca esperó que vinieran a Él los perdidos. Él fue a ellos donde Él quería estar. El sexto punto, la sexta decisión que queremos aprender en esta mañana, la encontramos en Mateo capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5, en el versículo 19. Marcos capítulo 5, versículo 19 dice: mas Jesús, óigame bien, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuál grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La decisión que el Señor tomó y que nos enseña en esta mañana es que Él confiaba en las personas restauradas. El Señor Jesús confiaba en las personas restauradas en su vida. Y aquí vemos el caso de el exdemoniado. Este hombre gadareno quería quedarse con Jesús y ser parte del grupo que andaba de pueblo en pueblo, de vereda en vereda, de templo en templo. Pero Jesús le dice: vete a tu casa. Jesús le dice: vete. No se lo permito que te quedes. Le dijo: vete a tu casa y a los tuyos. Y le dijo: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntale lo que Él ha hecho. Vete a tu casa. Y todos queremos que los nuevos convertidos se queden con nosotros. Y más aún con un testimonio como el de este señor gadareno. Cualquiera de nosotros quisiéramos tenerlo siempre dando testimonio en nuestros cultos. Este testimonio impresionante de un hombre liberado de demonios, libre de esto. Y Jesús le dice: no quiero que te quedes. Vete. No te quedas con nosotros. ¿Y esto por qué? Preguntaría usted. Hermano, yo le digo que Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Dios tiene planes con sus hijos. Y nuestra forma de ver las cosas muchas veces no es como Dios las está viendo. El puesto que tiene Dios de mandar, el puesto que tiene Dios de controlar todo, no nos sirve a nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios manda en la iglesia, cuando el Espíritu Santo dirige a las personas, estas se encaminan en el propósito de Dios. Y Jesús confió el ministerio en este hombre gadareno, mas no le dijo: ve y estudia en el seminario, ve
bautízate, ve y haz aquello y aquello y aquello, sino que confió en el testimonio de este hombre. Ve y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo y las maravillas y la misericordia de Dios. Dios confió en este hombre gadareno. Y Jesús confía en las personas que estaban en el reino de Dios. Dios confía en usted. Dios confía en mí para que extendamos el reino de Dios. Y no siempre el sumar, no siempre el sumar y sumar y sumar cada domingo es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere usar a cada miembro donde Él desea que estés. Vete a tu casa, hermano, y cuéntales a tus hermanos, a tus parientes, lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tal vez tú estás esperando que te digan que hagas cosas, pero ni el pastor, ni los líderes, ni la iglesia te dice ve y hágalo. Pero hoy estás escuchando lo que dice la santa palabra de Dios. Ve y cuéntales a los demás lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida, hermano? Cuéntaselo a los demás. Otra decisión que Jesús tuvo que tomar la encontramos en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, en el versículo 15. Juan capítulo 13, verso 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Jesús nos dejó un modelo y también entregó este modelo a sus discípulos y asimismo los entrenó. Jesús dejó un equipo de trabajo. Jesús dice: ejemplo les he dado, háganlo ustedes también. Jesús fue un ejemplo. Jesús fue un ejemplo de maestro, de predicación, de enseñanza. No solamente Él predicó, Él tuvo relaciones personales con las personas que estaban a su lado. Él visitó a las familias, Él oró, Él sanó a los enfermos, Él hizo esto y aquello. ¿Por qué? Porque era el modelo que este equipo debía de reproducir. Hermanos y amigos, si tomamos la decisión de modelar, si tomamos la decisión de ser modelos como Cristo Jesús nos enseña en este pasaje, si tomamos la decisión de hacer lo que Jesús nos dice, de tomar este modelo, de ser ejemplos, es una gran responsabilidad. Solo seguir el ejemplo de Jesús es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como iglesia. Solo siguiendo el ejemplo de Jesús, solo así veremos un resultado mejor dentro de la pandemia y fuera de la pandemia y cuando se termine todo esto. El Señor no mandó a sus discípulos a hacer ejemplo de show, en luces, en cosas extravagantes. Jesús no da un modelo de brincar, no da un modelo de espectáculo en los púlpitos. Es modelando y dando ejemplo, como Jesús lo hizo. La iglesia del Señor
está hecha no para estar estancada, queridos hermanos. La iglesia del Señor fue conformada no para estar estancada o centrada en un solo lugar. La iglesia del Señor está hecha para ser esparcida, para llenar la tierra. Y tal vez esto que estamos viviendo de estar esparcidos, hermanos, es porque Dios quiere usarlo a usted en el barrio. Dios quiere usarlo a usted en el lugar donde usted está viviendo, con su familia, con las personas que están alrededor. La iglesia hoy necesita más que nunca compromiso. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío a nosotros. Jesús era un modelo de compromiso. Así como mi Padre me envió y yo me comprometí, así os envío a ustedes, queridos hermanos, para que hagan el trabajo. Yo también los envío a vosotros, dice el Señor. Prediquen dentro del tiempo y fuera del tiempo, porque si no lo hacemos es desobediencia. Jesús lo mandó a hacer. No podemos postergar más, eso es desobediencia. Jesús lo mandó que lo hiciéramos en pandemia y sin pandemia, en pobreza o en riqueza, en enfermedad, en guerra, en tribulación. El Señor lo mandó, en paz o en emergencia, el Señor lo mandó. Hoy día la gente, queridos hermanos, y yo creo que mucha, está muriendo sin saber, están muriendo sin conocer del Evangelio. Y creo, queridos hermanos y amigos, que estamos en esta mañana escuchando esta palabra de Dios, que debemos volver a leer lo que Jesús hizo, debemos volver a la Biblia, debemos volver a la palabra de Dios. Dejemos de hacer lo que hacemos, lo que estamos haciendo. Si Jesús no lo hizo, no lo hagamos. Debemos continuar haciéndolo. Eso es compromiso, eso es obediencia. El no hacerlo se llama desobediencia. Empecemos, queridos hermanos, a hacer lo que Jesús hizo, si es que no lo estamos haciendo. Si usted no lo está haciendo, hágalo. Para concluir en esta mañana, quiero decirles, hermanos, que Pablo dejó escrito en Primera de Corintios capítulo 11, en el versículo 1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo lo dejó escrito: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. El ministerio de Jesús es un modelo sano para nosotros. No es el ministerio del pastor X o del pastor Y, el que tumba o el que no tumba, el que hace show o el que no hace show. El ministerio de Jesús es un modelo sano para nosotros, y la primera iglesia de Jerusalén, después del Pentecostés, funcionó bajo estos principios que les acabo de enseñar en esta mañana. Y funcionó muy bien. Y asimismo, las iglesias que fueron plantadas por el apóstol Pablo durante sus viajes misioneros funcionaron bajo los principios de la palabra de Dios, bajo la obediencia a la palabra de Dios.
El ejemplo de Jesús es un ejemplo seguro, hermanos. El ejemplo de Jesús es un ejemplo seguro. Está plantado en la palabra, en un terreno seguro para todos nosotros. Así, cuando hoy decidas empezar tu ministerio, empiézalo con una base, recordando lo que Jesús nos enseñó. Y yo estoy seguro, hermano, que cualquier ministerio evangelístico, apostólico, de predicación, cualquier ministerio que comencemos social, espiritual, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, será un ministerio sano, será un ministerio equilibrado, y creo también que será de gran bendición para todos nosotros y la gente que nos conozca. Hermanos, Dios les bendiga, levantemos una oración y ahí donde estás en esta mañana, yo te invito para que te comprometas con el Señor. Comprométete a leer, comprométete a estudiar, comprométete a ser un modelo de Jesús como Él lo fue. Cierra tus ojos. Señor, en esta mañana te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que bendigas esta iglesia, que bendigas tu iglesia, Señor, que bendigas a tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos a comprometernos, bendito Dios, con el extendimiento del reino de Dios por toda la tierra, a todas las naciones. No importa la lengua, la tribu o la nación, Señor, en esta mañana ayúdanos a comprometernos, Espíritu Santo, delante de ti, Señor. Queremos llevar, Padre Santo, este mensaje a odres nuevos, Señor, a personas nuevas. Queremos llevar este mensaje a personas que quieran tener una relación contigo, bendito Dios. Guía a tu iglesia, Espíritu Santo. Guía, Señor, a tus hijos, Señor, de una manera muy especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana yo te pido, Señor, de que seas tú derramando bendición en cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana estamos aquí, Señor, pidiendo tu bendición sobre los enfermos, sobre los necesitados, sobre todos aquellos que están en las cárceles, Señor, en los hospitales, a los huérfanos y a las viudas, Señor, concédele la bendición. Oramos por cada uno de los ministerios, Señor, que tú has colocado, Señor, delante de nosotros para que seamos modelos, Señor, en medio de esta sociedad, en medio de este mundo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Les agradezco que el Señor los bendiga cada día, que el Señor siga trayendo bendiciones, que ustedes sean retados hoy a través de esta palabra a hacer el trabajo que les corresponde, que nos corresponde también a todos como iglesia. Les invito para el miércoles a las 6 de la tarde, estaremos orando por los enfermos y estaremos también haciendo una exposición del libro de Joel. Es maravilloso, léalo y nos veremos el miércoles a las 6 y también les anuncio el próximo domingo a las 10 de la mañana estaremos también enseñando la bendita palabra de Dios para la gloria y para la honra del Señor. Saludes a todos mis queridos hermanos, donde quiera que estén. Espero que hayan amanecido bien en medio de la lluvia. Aquí en Medellín está lloviendo mucho y que Dios les bendiga a todos. Un saludo muy especial para sus hijos y para sus parientes. Y cuídense, queridos hermanos y amigos. Cuídense de este virus, es bastante peligroso. Lávense las manos, mantengan sus caretas cuando salgan a las calles y cuando lleguen a sus casas, desinféctense para que puedan no contagiar de pronto y después tengan que lamentar. En el nombre de Jesús, damos gracias por cada uno de ustedes
Que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Hermanos, Dios les bendiga.